Hay ánimo por aquí, mucho ánimo. La 1 de la tarde, aquí estaremos, no sé, unas 2 o 3 horas, ¿les parece? Hay café y hay pequeños. Bienvenidos, bienvenidas en primer lugar a los periodistas, camarógrafos, fotógrafos y todos los trabajadores de la prensa. Y a los camaradas y compañeros del Comando de Campaña Carabobo, mi saludo, mi respeto, mi afecto a su jefe, nuestro jefe de comando, doctor Jorge Rodríguez. Bueno, voy a hacer una introducción como se estila y después algunas preguntas, comentarios, reflexiones. Este día de hoy, lunes 9 de julio, arrancó la campaña electoral. Campaña electoral que es, bueno, como se sabe, un evento político de fuerte impacto donde quiera que se presente, y más aún si se presenta un país como Venezuela, y sobre todo en estos últimos años. Estaba recordando esta mañana, revisando algunas notas, ideas, este libro que siempre recomiendo, ojalá que alguno y alguna lo hayan leído, busquen un tiempo para leer, a pesar de la infinidad de cosas que hay que hacer en estos días, ¿verdad? Saludo de aquí a todo el pueblo venezolano, en la transmisión que algunos medios pudieran estar haciendo en vivo, ¿no? Todo el pueblo venezolano. Fíjense, y más allá los pueblos de América Latina, del Caribe y de otros países, aquí representados pues por sus medios de comunicación o algunos de ellos. Simón Bolívar y su persistente batalla, lucha por darle legitimidad a las estructuras nacientes después de la guerra larga de independencia, que más que una guerra fue una revolución. Solo que una revolución que no logró cristalizar en otras revoluciones, para decirlo con el gran Simón Rodríguez. Simón Rodríguez escribía en los años finales de aquella jornada, de aquella epopeya suramericana, decía Simón Rodríguez: los americanos meridionales han hecho ya una revolución política que las circunstancias han producido. Pero si quieren que sea de alguna utilidad esa revolución política, hagan ahora una revolución económica y comiéncenla por los campos, decía él, y luego vayan a las industrias, a las fábricas, a las ciudades. Y escribió mucho él sobre esa idea, él desarrolló mucho ese proyecto a lo largo de los años que vivió. Simón Rodríguez murió, miren, a los 80 años, sobrevivió largo la tragedia de Bolívar, el gran Simón Rodríguez. Bueno, entonces esta revolución, esa revolución que en estas páginas todavía vibra, arde, porque viva está a pesar de los 200 años transcurridos, no pudo cristalizar pues en una revolución más profunda, económica, social, cultural. Pero Bolívar luchó mucho para tratar de que cristalizara en una revolución plena. No pudo, no se pudo. Más no pudieron, en verdad, los padres y las madres de esta patria y de estas patrias. Creo que hicieron, al menos Bolívar y un grupo grande de ellos, hicieron supremos esfuerzos, a veces sobrehumanos, pudiéramos decirlo. Bolívar el primero, sin duda. Y 1830, septiembre 18 de 1830, carta a Rafael Urdaneta. Varias veces he citado estas frases. Bolívar dice: ¿qué he de hacer yo contra una barrera de bronce que me separa de la presidencia?
Urdaneta era presidente encargado, recordemos, de la Colombia primera, aquella, que se hundía, temblaba, se fracturaba. Bolívar había renunciado, le entregó el mando a Rafael Urdaneta y se fue. ¿A qué se fue? Muchas hipótesis quedaron en el camino. Yo la que más creo, en base a mis modestos estudios, lecturas, análisis, conversaciones, es la que Gabriel García Márquez, ese grandísimo nuestro, americano, Gabriel García Márquez, recoge y señala en esa grandísima obra. Creo que hay una deuda con esa obra, al menos una película, una gran película sale del general en su laberinto. Está esperando por unos dramaturgos y unos actores y unas actrices esa obra de Gabriel García Márquez, El general en su laberinto. Él deja allí la hipótesis, la recoge de muchas cartas que leyó el Gabo. Miles de cartas leyó el Gabo. Varias veces conversé con él y una noche larga en La Habana y otra noche larga en Cartagena. Hablamos mucho de esto. Y yo le preguntaba mucho y él, sabio, un sabio. Recuerdo que me decía el Gabo una noche que cuando él era niño, su abuelo, que era un coronel, su abuelo era un coronel. Y de ahí quizá vino aquello del coronel no tiene quien le escriba. De ahí quizá vino aquello del coronel Aureliano Buendía frente al pelotón de fusilamiento. Recordó cuando, muchos años antes, su abuelo lo había llevado a conocer el hielo en Macondo. Me decía el Gabo que el niño le preguntó al abuelo coronel, vio el retrato de Bolívar, ¿y quién es ese abuelo? Y el abuelo coronel le dijo al hombre más grande que ha existido. ¿Cómo se llama? Bolívar. Y el niño, entonces le pregunta al abuelo, abuelo, ¿Bolívar fue más grande que Cristo? Y el abuelo rápido le dice, esa es otra cosa, hijo, esa es otra cosa, no se meta con esas cosas. Pero el Gabo dice, al menos así me lo dijo aquella noche, que desde entonces él pensó de niño, de joven y de hombre en Cristo y en Bolívar como los más grandes hombres de la historia humana. Sin duda, estoy de acuerdo con el Gabo, de los más grandes hombres de la historia humana. Cristo el hombre, Cristo el luchador, el revolucionario, Bolívar el hombre, el verdadero Bolívar, el gran Bolívar, el gran Cristo, Jesús, el de Nazaret. Bueno, entonces Bolívar se fue, pasó por Cartagena. Esta carta la escribió en Cartagena, Cartagena de India. Pero Bolívar era, según esta hipótesis que yo comparto, abierto en batalla. Porque aquí se le había alzado Páez, desconocieron su autoridad. Y allá Santander, y aun cuando Santander estaba en el exilio, a estas alturas, porque fue comprobado su participación como autor intelectual en el intento de asesinato de Bolívar, y fue condenado a muerte junto con otros complotados. Sin embargo, Bolívar, reconociendo, bueno, la trayectoria del general Santander, y era vicepresidente de Colombia, le perdonó la vida, Bolívar, y le cambió la pena de muerte por el exilio, y se fue, lo mandaron a Londres, y allá siguió conspirando contra Bolívar. Y bueno, y dejó su gente allí en Bogotá, y Páez aquí en Caracas haciendo lo propio, aquí en Venezuela, pues. De ahí la frase aquella de Bolívar, ¿qué puede un pobre hombre contra el mundo entero? Casi todos lo abandonaron. Y quienes no lo abandonaron, bueno, o no tenían poder verdadero,
o suficiente para contrarrestar el poder que tenían Páez y Santander, los santanderistas y los paecistas, o fueron sacados del mapa como fue de manera cobarde, ruin, ese otro grande nuestro, Antonio José de Sucre, asesinado por las mismas manos que mandaron a matar a Bolívar y las mismas manos que descuartizaron a la Gran Colombia, descuartizaron a la patria para entregársela a las oligarquías de allá, de aquí, de más allá, y al naciente imperio yanqui que ya se asomaba en el horizonte. El canciller Nicolás Maduro nos dio una lección en su discurso de orden el 5 de julio, Día de la Independencia. Está demostrado cómo los agentes yanquis conspiraron contra Bolívar, desde Caracas, pasando por Bogotá, hasta Lima, Panamá, México, por todas estas tierras. El que tenga ojos que vea, el que tenga oídos que oiga, el que no quiera ver, bueno, que no vea. El que no quiera oír, allá, que no oiga, pues. Pero esta es verdad histórica. Verdad histórica. Tan grande como el sol. Tan grande como el sol que nos ilumina. Luego, Urdaneta desde Bogotá le reclama a Bolívar y le manda cartas que regrese. Hubo varios intentos de alzamiento a favor de Bolívar, tanto militares como populares. Varios intentos y varios alzamientos. Y el país, bueno, tanto allá como aquí, entraba en una fase peligrosa de guerra civil, de posibilidad de guerra civil. Y llamaban algunos a Bolívar para que salvara la unidad y evitara males mayores. Entonces Bolívar responde de esta manera. Una respuesta que pareciera, porque nuestra candidatura, yo sé que lo que voy a decir algunos pudieran, seguro, estoy casi seguro que van a tratar de descontextualizarlo. Nosotros somos los hijos de Bolívar. No es que nos creamos Bolívar, no. Yo soy un soldado raso del ejército de mi general. Pero él es mi general. Él es nuestro líder. ¿Que murió? No. Físicamente sí. Pero esa es otra cosa, como dijo el abuelo coronel. No te metas con eso. Esa es otra cosa. La vida física y la vida política, la vida espiritual, la vida perenne. Bolívar es uno de los que venció la muerte. Y hoy vive. Neruda lo recoge magistralmente en su canto. Vi a Bolívar una mañana larga en Madrid, en la boca del 5º regimiento. Sabemos lo que fue el 5º regimiento en la Guerra Civil Española. En la boca del 5º regimiento lo vi. Y mirando fijo el cuartel de la montaña, sabemos lo que es el cuartel de la montaña. Me dijo sí. O le dije, le pregunté, ¿eres tú, padre? ¿O eres o no eres? ¿O quién eres? Y respondió, sí, soy yo. Solo que despierto cada 100 años, cuando despiertan los pueblos. Hoy Bolívar está despierto, está vivo aquí, cual Lázaro colectivo. Los que de esto no entienden, no se metan en esas cosas, porque hay algunos que no entienden eso o no quieren entenderlo. Nosotros los que maravillosamente lo entendemos, vivimos como vivimos este tiempo que nos ha tocado vivir, valga la redundancia. Entonces nuestro padre Bolívar le responde a Urdaneta y le dice: por consiguiente, esperemos a las elecciones. Bolívar andaba abierto en batalla, buscando opciones para ver cómo recuperaba la patria. Creo que se debatía en un gran conflicto interno. Si ir a la guerra de nuevo, o tratar de rearticular fuerzas políticas, ¿no?, y buscar este camino de las elecciones. Él estaba en una grandísima contradicción, ¿cómo diría un psiquiatra? Un dilema existencial, ¿verdad? Un dilema existencial.
sufría nuestro padre en esos últimos meses. Yo creo que a Bolívar lo envenenaron, lo vuelvo a repetir, no tengo pruebas, pero yo creo que lo envenenaron. Lo asesinaron, pues. ¿Cómo probarlo? Quizá no se pueda ya a estas alturas. Y quizá no sea eso lo más importante ya. Como parece que van a exhumar el cadáver de ese gran soldado, patriota, palestino que fue Yasser Arafat. Hay evidencias. En la ropa consiguieron una sustancia muy radiactiva, plutonio, parece polonio, gracias compañera, polonio, de no sé cuántas radiaciones, etcétera. Parece que lo envenenaron. La mano asesina del imperio anda por todos lados y tiene muchas maneras de apartar del camino a gente que no le conviene. Eso es historia, pues, larga. De Cristo para acá y antes de Cristo. A mi Señor lo crucificaron. ¿Quién lo crucificó? El Imperio Romano. Este otro Cristo, Bolívar, entonces andaba en eso, ¿eh? Porque dice, esperemos a las elecciones. Llegado este caso, las elecciones, la legitimidad me cubrirá con su sombra, escribió. O habrá un nuevo presidente. Y fíjense la frase que viene aquí ahora. Se habrá despejado el horizonte político y sabremos, en fin, si hay patria o no hay patria. Hoy estamos de nuevo ante una idéntica coyuntura. El 7 de octubre será un día de esos en los que se despejará el horizonte político, el horizonte nacional para los próximos años. Y sabremos si habrá patria, si seguirá habiendo patria o se acabará la patria de nuevo. Es allí el grandísimo, no dilema, compromiso ante el cual estamos nosotros, los que amamos esta patria, que resucitó después de muchos años. Venezuela, la patria venezolana. La patria es el hombre, diría Alí I. La patria es el hombre, la mujer. Bien, solo quería hacer este comentario, porque pareciera escrito para estos días, esta carta. Ah, no, pero fíjate, perdón, Diosdado, el dilema existencial está recogido en la misma carta, porque un poquito más adelante Bolívar escribe, ya terminando, yo por aquí hice una anotación a pie de página, tengo varias, muchas ideas dominantes, analizando las cartas, tratando de interpretar a aquel hombre y el momento que vivía. El enigma, aquí hay un enigma, de estas dos cartas, porque son dos cartas, merece un estudio integral, escribí hace varios años. A Urdaneta o a Vergara, ¿cuál carta contiene la verdad de Bolívar? La verdad de aquel momento. Porque él anda en un dilema, buscando como el camino. Fíjense lo que dice al final. Habla de las elecciones, pero al final dice, ninguno será más celoso en servirla, y sostendré al gobierno con toda mi influencia y todas mis fuerzas. Hay también una circunstancia que me hace inútil en esa administración, en el gobierno. Primero es existir que modificar. Pareciera a Descartes, ¿no? Pienso, luego existo. Bolívar dice, existo, luego modifico. Existo, luego transformo. Primero es existir que modificar. Debemos antes crear de nuevo esta patria que se ha disuelto. Y por consiguiente, hasta que no esté reunida por las armas,
No se puede gobernar bien. Yo me ofrezco para servir en la parte más difícil y peligrosa. Así evitaré que me culpen de egoísmo. Bolívar. Es decir, él se mueve entre esas dos opciones, elecciones, tratando de evitar más conflictos, más violencia. Pero después dice eso. Primero es existir, no hay patria, se disolvió. Hay que reunirla de nuevo por las armas y me ofrezco como soldado para eso que es lo más peligroso. Por eso el Gabo recoge. Solo que a los pocos días cayó enfermo. A los pocos días de haber escrito esta carta, Bolívar entró con una fiebre, unos vómitos, un mareo, y estoy enfermo, no me siento bien, y pum, que un barco para Santa Marta, y pum, y murió a los 2 meses. Esa carta fue escrita el 18 de septiembre de 1830. Y me ha pegado lo de los argentinos, 1830. Bueno, arrancó la campaña, pues. Esta campaña es una más de aquella que Bolívar arrancó en 1830. Es la continuidad. Venimos de campaña en campaña estos casi 200 años. Venimos de batallas en batallas estos 2 siglos que han transcurrido. Esta es solo una más. Nosotros los bolivarianos y bolivarianas. Nosotros los hijos y las hijas de Bolívar. Y allá, enfrentados a nosotros, la burguesía. Antes lo llamaban los godos. O allá en Ecuador, los pelucones. Recuerda Rafael Correa siempre, los pelucones. Debe ser porque se ponían peluca y eso, ¿no? Los mantuanos. Los pelucones, los godos. Un poco más acá, cuando comienza a surgir otras categorías políticas o sociopolíticas, surge entonces la burguesía como categoría, pero es lo mismo. La burguesía y bueno, algunas personas, ¿no?, a los que ellos logran captar, manejar, manipular o convencer de alguna manera, sin que sean burgueses, muchos de sus seguidores. De lo que es la batalla de las mentes. La manipulación. Así como muchos venezolanos se alistaron en las filas realistas para pelear contra Bolívar en la guerra de independencia, sabemos. Pero es la misma larga jornada para determinar si hay patria o no hay. Y eso deben tenerlo claro, al menos la mayoría de los venezolanos y las venezolanas, y yo tengo certeza objetiva de que afortunadamente a estas alturas la mayoría de nosotros tenemos esto claro. Pero esta campaña que comienza nos debe permitir, compañeros y compañeras, camaradas, para consolidar la conciencia y la claridad de los que estamos claros. Y para seguir avanzando en a otros estratos donde por distintas razones pudiera no haber claridad, donde hay ciertas confusiones, y de esas confusiones se vale la burguesía para pescar incautos, para engañar, para manipular, cosas que siempre han hecho a través de la mentira. Bueno, a Bolívar no lo acusaron de que incluso llegaron a elaborar cartas apócrifas. Y luego, supuestamente alguien las interceptó. Mira las cartas de Bolívar. Quiere ser rey. Y las echaron a rodar. En ese tiempo no había televisoras de la burguesía, ni periódicos de la burguesía. Pero había, bueno, periódicos sí había, perdón. No había televisoras ni radio. Había periódicos, pasquines, radiobemba, cartas, distintas formas de comunicación, pues, para las sociedades de aquel entonces. Eran suficientes para aquel momento. Bueno, mucha gente llegó a pensar que Bolívar tenía el plan para coronarse rey, o que lo coronaran rey, pues. Y esa noticia llegó hasta Europa, y allá lo condenaron. Yo he leído discursos de aquel fue un gran orador,
francés Honoré Mirabeau, condenando a Bolívar. Otro Napoleón, decían en los salones de la Francia liberal. Otro Napoleón, y era mentira. Hasta Carlos Marx, años después, cayó en la trampa. Fíjate, Carlos Marx, que era un gran pensador, pero bueno, todas las noticias que le llegaron a su escritorio eran de un tirano, un asesino, un qué sé yo, un bruto. Y así escribió Carlos Marx sus notas sobre Bolívar. Y nunca las rectificó. Bueno, porque nunca le llegó información que contrastara aquello, pues. Seguramente. Y andaba pensando en otras cosas, Carlos Marx. Bueno, esta campaña que arrancó entonces es parte de esa larga jornada bolivariana. Otra campaña. ¿Cuántas van? Estaba recordando esta mañana con Jorge, con Diosdado, con Maripili. Vamos a recordar cuántas campañas van. Si contamos desde que comenzó la revolución, pues. Por tanto, desde que comenzó la revolución hecha gobierno. Porque esta revolución comenzó en verdad, el 4 de febrero de 1992. Pero se hizo gobierno el 98, pero asumimos el 99. El 99 hubo 3 campañas electorales. Una, el referéndum llamando a constituyentes, ¿sí o no? 2, las elecciones para la Asamblea Constituyente. Aquí hay varios compañeros que fueron electos en ese tiempo. Aristóbulo Isturi fue vicepresidente de la Constituyente. Eso fue en julio, si mal no recuerdo, ¿no, Aristóbulo? ¿Ah? En julio, ¿verdad? Ajá. Y luego la aprobación de la Constitución, ¿sí o no? El 15 de diciembre. Tenemos que recordar que todos los dirigentes de la oposición, todos sin excepción, de esos partidos que rodean la candidatura de la oposición, bueno, pudiera haber algunas excepciones de quienes estuvieron aquí y saltaron la talanquera, pero el 99% de los dirigentes de la oposición, de la burguesía, lucharon duro, hicieron campaña dura para tratar de impedir la aprobación de esta Constitución. Incluso manipulando, tratando de jugar con el miedo, como siempre ha sido una tradición. Ellos siempre tratan de jugar con el miedo, con el terror, guerra psicológica. Recuerdo que una de las cosas que decían es que cómo es eso que se le va a dar tierra a los indios. Busquen ustedes recortes de prensa, busquen imágenes por ahí grabadas que alguna gente guarda en los archivos. Algunos canales tienen archivos buenos, seguramente. La revolución debe tener sus buenos archivos. Porque esa es historia. Como decía Jorge Olavarría, historia viva. Llegaron a decir y a publicar páginas completas que cómo era posible que en Venezuela no hay indios, que la población indígena es 0,1% de la población, que eso es irrelevante y que cómo se le va a dar territorios, que se va a desmembrar la patria y publicaban unos mapas, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Eso está ahí escrito. Ahora andan tratando de manipular con los indios. Esa es la típica burguesía, mentirosa, manipuladora, engañadora. Eso no es nuevo, eso es desde siempre. No recordamos las campañas aquellas de ese hombre sí camina, va de frente y da la cara. Yo recuerdo a Carlos Andrés Pérez, yo era mayor y estaba acantonado en el Orza, bella población ribereña del Arauca. Y recuerdo que, bueno, un día llegó allá Carlos Andrés Pérez a dar carreras por el pueblo, a brincar, casi que brinca el Arauca, y a ofrecer de todo, y uno se reía y se reía.
sin vergüenza de ningún tipo.